Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos a un martes más con mucha información y mucho aprendizaje dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Género y Desarrollo. Gracias por acompañarnos y es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir nuevamente con ustedes este espacio de aprendizaje y reflexión. Para las personas que se van conectando por primera vez y aún no me conocen, permítame presentarme, mi nombre es Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en las distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia y agradecerles por estar conectados una vez más. Muchos se preguntarán, ¿qué es la Escuela de Género y Desarrollo? Pues comentarles un poquito que la Escuela de Género y Desarrollo, en abril del 2020, con mucho esfuerzo y compromiso, creamos un espacio virtual con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres, fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, especialistas de distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido en 245 talleres, con la participación de más de 800.000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Muchísimas gracias por confiar y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar conectándose. No podemos continuar sin antes expresar nuestro agradecimiento inicialmente a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. Y a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. Damos inicio a un martes más con un nuevo taller y en esta oportunidad en el taller número 246 de la Escuela de Género y Desarrollo denominado Prevención del Cáncer en la Mujer. Para este taller contamos con la participación de un especialista en el área que se está conectando desde California, Estados Unidos. Él es el doctor Gerson Mejía Vía, él es oncólogo clínico y desde ya le agradecemos por ya estar conectado junto a nosotros. Vamos a hablar un poquito de su trayectoria, porque él es graduado de medicina de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Es docente en oncología. También docente en asistencia y residencia medicina interna del Hospital Viedma, como también es docente responsable de residencia oncológica clínica del Hospital Viedma. Para ello ya lo tenemos acá, por favor, al doctor Gerson Mejía. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y sea bienvenido a la Escuela de Género y Desarrollo. Muy buenas tardes, no sé si se me escucha bien. Creo Muy que buenas tardes. Bueno, primeramente agradecerte por la introducción, agradecer a la Escuela de Género y Desarrollo por la posibilidad de poder compartir con toda nuestra población datos muy importantes, información relevante y algo que es muy valioso, traspolar o transportar a nuestra población ese conocimiento que requieren para poder abordar, prevenir y cuidarse en una enfermedad que hoy por hoy, si bien se tiene cobertura y lo voy a mencionar en mi exposición, pues la intencionalidad es no llegar a esa enfermedad, ¿no? muchísimas gracias, doctor. Ya podemos iniciar, ya tienen los accesos para que podamos, si desea realizar la compartición de su diapositiva. Perfecto. Espérenme un segundo, por favor. No sé si ya se ve la pantalla. Todavía no lo podemos apreciar, doctor. Quizás en unos segundos ya nos va a aparecer. Tendría que ya.
Ahora sí, estamos, ya podemos ver sus diapositivas, doctor. Por favor, adelante y el taller es todo suyo. Muchas gracias. Espérenme un segundo, por favor. No sé si estamos con el puntero láser. ¿Sí se ve bien el puntero? Sí, podemos verlo, doctor. Muy bien. Déjenme un segundo más, por favor, que me voy conectando. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes con todos. Nuevamente agradecer a la Escuela de Género y Desarrollo por permitirnos compartir con ustedes, con toda nuestra población nacional, una información muy importante que es la prevención del cáncer en la mujer. Soy el doctor Gerson Mejía, como presentaron, trabajo en el Hospital Clínico Viedma y en Global Med Cancer Center. Vamos a hablar hoy algo de algo muy importante, que es la prevención del cáncer en la mujer. Este es el taller número 246 y esta información es muy valiosa ya que va a permitir a todos nosotros poder entender qué medidas podemos tomar para cuidar a nuestra gente, a nuestra población, alertar y acudir de manera oportuna a la evaluación médica. Bueno, ¿por qué es importante hablar del cáncer en la mujer? El cáncer no solo afecta a la paciente, sino afecta a todo el entorno, tanto la familia, la parte económica, el ambiente social, porque pues nadie quiere por ningún motivo tener un ser querido, más aún a una mamá, a una hermana, a una sobrina, a una prima con alguna enfermedad maligna. Algunas de las enfermedades podemos prevenirlas, hay algunos cánceres que si bien no son prevenibles, pero podemos detectarlos en una etapa en la cual puede ser potencialmente curable. En Bolivia, en Bolivia, la principal causa de muerte por cáncer sigue siendo cáncer cervicuterino. Entonces es muy importante entender que una madre enferma, un hermano, una hija, realmente es muy valioso para la familia. La intencionalidad de esta charla es poder transmitirles la información suficiente para que al finalizar la charla, cada uno de los asistentes podamos entender qué es cáncer, cómo prevenirlo, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las señales de alarma, saber qué controles son importantes y algo muy importante, poder destruir esos mitos frecuentes que no, que no pareciera importante, pero en realidad es una de las causas de por qué la gente se ausenta de la atención médica. Hablando un poco de epidemiología, tenemos que hablar que en Bolivia para el 2022 la mayor incidencia de cáncer en las mujeres bolivianas es cáncer cervicuterino. La segunda causa de cáncer en la población en general es cáncer de próstata y la tercera es cáncer de mama. Pero vemos que dentro del grupo más importante, los dos causales de mayor incidencia y prevalencia de mayor cantidad de pacientes con cáncer en mujeres es cáncer de mama y cervix. Y podemos mencionar también que pues esto netamente afecta a las mujeres. Se estima que para el 2030 va a haber un incremento de un 40%. Es realmente alarmante esto porque nos hace entender de que para el 2030, para el 2050, muchas personas van a enfermar de cáncer. Entonces, tener el conocimiento suficiente en la prevención nos va a ayudar a evitar poder caer en esta enfermedad que muchas veces es bastante complicada. ¿Qué es el cáncer? Muchas veces nos preguntan, oye, doctor Mejía, ¿qué es el cáncer? Pues tenemos que entender primero que todo nuestro cuerpo, todo el cuerpo está conformado por células, ¿no? Normalmente estas células siguen un ciclo. Estas células nacen, cumplen la función a la cual están designadas dependiendo de la parte del cuerpo en la cual se encuentren, y luego cuando han cumplido ese ciclo entran en una muerte programada que se llama apoptosis y mueren y dan paso a la creación de nuevas células. Pero en el cáncer, estas células crecen sin control, obvian esa etapa de cumplir una función y autodestruirse cuando éstas ya no cumplen una función. Entonces es un crecimiento descontrolado de nuestras propias células, porque uno se imagina cáncer, una célula nueva, una célula que destruye todo, ¿no? Es nuestras propias células que por algún mecanismo mutacional, factores externos, factores propios del ser humano, desarrollan un crecimiento sin control y van afectando órganos vecinos y órganos distantes. Este cuadro es muy interesante porque nos menciona algo muy importante. Vemos acá un ángel que vendría a ser una célula normal
y cómo en el lapso del tiempo esta célula anomar se va transformando hasta convertirse en un demonio, una célula cancerígena. Y otra cosa muy importante entender que no todos los tumores son cánceres. Se tienen tumores que tienen un origen benigno, pero existen algunos tumores que tienen un origen maligno. Entonces, a estos denominamos cáncer. En resumen, cáncer es todo tumor maligno en nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante definir lo del tumor? Porque hay muchas personas que entran en una angustia, en un estado de preocupación único cuando de repente notan un tumor en el cuerpo. Dicen, no, esto ya es cáncer. Más aún lo comentan con la vecina y dicen, bueno, esto ya es cáncer. Y la forma en la cual esto las aleja de una atención médica es tremendamente alarmante. Entonces, una forma sencilla de explicar es imaginar que el cuerpo es una ciudad, que cada célula tiene una función y tiene que respetar las reglas. Entonces, el cáncer corresponde a algunas células que dejan de obedecer las reglas y crecen sin control y empiezan a generar daño a nuestro cuerpo. Bueno, tal vez saliéndonos un poco del tema, es importante mencionar sobre lo que vendría a ser la realidad del cáncer en Bolivia. Estamos en un país de prácticamente 11 y más millones de habitantes, 9 departamentos, los principales Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Esta es una diapositiva que yo presenté en la ciudad de Lima el año pasado en el Controversial Breast Cancer, en el cual claramente se evidencia que más del 50% del país depende del Seguro Único de Salud y la mayor cantidad de cáncer se aloja en los 3 departamentos principales, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Y como observamos dentro de todos los seguros, el que más absorbe esta cantidad de pacientes es el sistema público. Tratar al cáncer hace 10 años, cuando yo retorné de la especialidad a Bolivia, es muy distinto que tratarlo ahora. Hace 10 años, enfermar de cáncer prácticamente era estar solo, sin acceso a tratamientos médicos, todo era autofinanciado por el paciente en ese grupo grande que mencionaba que son los pacientes sin ningún tipo de seguro, porque es distinto un paciente que trabaja y que tiene una caja, un paciente que tiene un seguro privado, pero no, el volumen grande en nuestro país, casi el 70% de la población boliviana depende de un seguro. Y este paciente o este grupo grande diagnosticado de cáncer hace 10 años no tenía acceso a nada. Tenía que pagarse la radioterapia, la quimioterapia, y es probable que muchos de los que estamos presentes hoy tengan o algún amigo, algún vecino o algún familiar que efectivamente ha atravesado esta realidad. Hoy por hoy, a través del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer, contamos con 43 medicamentos para el tratamiento del cáncer y anticuerpos monoclonales. Si bien hay algunos medicamentos de última generación que no están incluidos, probablemente en el lapso de tiempo estos serán incluidos. ¿Por qué he tocado este punto tan álgido de qué cubre y qué no cubre el cáncer? Para generar conciencia. La idea de esta charla es dejarles el mensaje que no debemos llegar o tenemos que tomar todas las medidas necesarias para prevenir el cáncer o en su defecto diagnosticarlo a tiempo. Tenemos un poco la prevención. ¿Qué viene de prevención? Prevenir. La prevención primaria es evitar que el cáncer aparezca. Vacunación contra el virus del papiloma humano, dejar de fumar, actividad física. Prevención secundaria, detectar lesiones primarias, Papa Nicolau, pruebas del BPH, mamografía, colonoscopía, para poder actuar de manera oportuna y precoz. Y la prevención terciaria son evitar complicaciones y recaídas, controles oncológicos post-tratamiento. La intencionalidad de esta charla se centra principalmente en estos dos puntos, en generar la conciencia a la población para que pueda acudir de manera oportuna a atenderse, para que pueda realizar actividad física, para que deje algunos hábitos nocivos en nuestro organismo. La intencionalidad es que todo se pueda manejar entre una etapa de prevención primaria y secundaria. Evitar, detectar y controlar. El mensaje principal acá es evitar y detectar a tiempo. Es muy importante y es algo real, es algo muy real. Hay varios estudios que avalan de que la población latinoamericana, particularmente las mujeres, ante todo, como madres, como esposas, velan primero por la familia y no tanto así por ellas. Entonces, esperan realmente hasta el último momento para acudir a la consulta. No, eso es cerrado. No hay que esperar, sí, el dolor para acudir a la consulta.
Muchos cánceres y la mayoría no dan ningún tipo de sintomatología, crecen de forma silenciosa y penosamente la sintomatología la presentan cuando ya está establecido y de forma agresiva. Por eso mencionamos que esperar a un dolor para atender a la consulta es algo muy negativo, al contrario, nos perjudica. Entonces, esa mentalidad de voy al médico cuando me duele o cuando me sienta mal, eso está completamente errado. Es decir, no, no tengo ningún dolor, no tengo que ir al médico, no, equivocado. Muchos de los cánceres en la etapa inicial, que es justamente la etapa que queremos abordar, no dan ningún tipo de síntomas. La intencionalidad es detectar antes que los síntomas. ¿Por qué? Porque esto nos puede orientar a un diagnóstico precoz que permita que se salve la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, el mensaje principal es, voy al médico preventivamente para detectar a tiempo las enfermedades. El miedo no debe retrasar la consulta. Nosotros como país, y tenemos la fortuna, a diferencia de otros países como Argentina, Chile, somos un país multiétnico, tenemos varias etnias, tenemos varios pueblos originarios. Eso es algo muy bueno porque otros países que no cuentan con eso. Pero al mismo tiempo es una arma de doble filo porque los pacientes, principalmente los pacientes de provincia, son los pacientes que más temor tienen a acudir a una consulta. Dejarles el mensaje, dejar el mensaje, todos los que estamos presentes, mensaje para hablar a nuestra hermana, a nuestra prima, a nuestra mamá, a nuestra abuelita, a la vecina. Tiene que ir al médico para detectar al tiempo las enfermedades. ¿Qué podemos hablar de los factores de riesgo? El mensaje es claro, prevenir no significa que vamos a eliminar el 100% de dejar o de tener algún tipo de cáncer, pero sí significa que vamos a reducir ese riesgo, ¿no? Tenemos algunos hábitos muy nocivos para la salud: el tabaco, el consumo de alcohol, la obesidad. Bueno, con todo respeto para nuestra gente de Cochabamba, si bien esta es una charla a nivel nacional, pues muchos de nuestros pacientes cochabambinos tienen sobrepeso, sedentarismo. Es importante tener una dieta, perdón, las dietas bajas en verduras, frutas, la exposición al sol para que los que vivimos en Cochabamba, Sucre, La Paz, Oruro, Potosí, que tenemos una altura por encima de los 2000 metros, el riesgo de exposición al sol es mayor. Y la vacunación. Es muy importante no fallar con la vacunación. Obviamente en la charla, entre todos los que estamos presentes, la mayoría corresponde a un grupo poblacional que ya no se va a beneficiar de la vacunación. No obstante, es importante mencionar que tenemos hijas, tenemos sobrinitas que están en la etapa de vacunación contra el VPH. Es obligatorio insistir en que la vacunación debe realizarse. Tabaco, muchas veces decimos, no, es que yo fumo ocasional, trato de no fumar mucho, etcétera. No, el tabaco no solo genera daño a los pulmones, aumenta el riesgo de múltiples tipos de cáncer, principalmente cáncer de cavidad oral, cáncer de esófago, pulmón, páncreas, vejiga, cáncer de ovario, endometrio, colon. Realmente fumar es un hábito perjudicial para el cuerpo. Muchos de los pacientes a los cuales yo atiendo en la consulta, dentro del historial clínico que le realizamos, una de las preguntas que muchas veces se repite es, ¿usted fuma? Sí, doctor, fumaba, pero fumaba en la universidad, tal vez los primeros 10 años de trabajo, y cuando uno suma esa carga de exposición al tabaco, son 20 años que fuma el paciente. Sí, ¿cuánta cantidad fuma? Sí, fumaba un cigarro, dos, tres, cuatro, una cajetilla. El riesgo es latente, ¿no? Lo otro importante, los fumadores pasivos, el humo de segunda mano también perjudica porque es la exposición a los mismos agentes químicos. Dejar de fumar es el mensaje fundamental, y nuestro hogar, o comprometernos a que nuestro hogar sea un área libre de tabaco, tiene que ser un objetivo importante. He mencionado al menos 10 tipos de cánceres que genera el tabaquismo. Y no solamente eso, a esto se incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, porque pues estamos en una ciudad donde realmente la alimentación no es la más adecuada, ¿no? En relación al tabaco y cáncer en la mujer, pues hoy por hoy vemos un fenómeno muy interesante y es algo muy importante, ¿no? Las mujeres son mucho más independientes, trabajan, tienen una profesión, una maestría, diplomados, doctorados,
son mucho más activas. Entonces, eso conlleva a reuniones mucho más frecuentes. Nuestra querida población femenina, pues tiene reuniones mucho más frecuentes que un viernes, que un jueves, que reunámonos este domingo. Tiene actividad y dentro de eso viene el hábito del consumo de bebidas alcohólicas. El alcohol, al igual que el tabaco, incrementa el riesgo de distintos tipos de cánceres. Está muy fuertemente ligado al cáncer de mama y al cáncer de cervix. Entonces, el consumo en exceso de alcohol, de por lo menos un vaso a dos a tres por semana, te incrementa el riesgo al doble de desarrollar cáncer de mama en un paciente que no tiene ningún tipo de exposición, ¿no? Entonces, el mensaje principal, mientras menos alcohol, obviamente menos riesgo de desarrollar cáncer. Y algo muy importante y se ha vuelto realmente muy, muy frecuente, esto de trato de calmar mis penas saliendo y bebiendo. No, al contrario, no se debe usar el alcohol como un protector de la parte del corazón. O en algunos casos tratar de acudir a este hábito nocivo en busca de satisfacción o alegría, ¿no? Sé que es difícil, pero no es imposible. La intencionalidad me dice, dejar de fumar te reduce el riesgo de cáncer. Dejar de beber te reduce el riesgo de cáncer. Y si recordamos las primeras 5 diapositivas, vemos que la cantidad de personas que van a enfermar del cáncer para el 2030 es bastante alto y que la cobertura de salud, si bien hace 10 años era nula la cobertura en salud, hoy por hoy se tiene cobertura en salud contra el cáncer, pero el mensaje principal es no llegar a cáncer, porque en algunos casos el cáncer lo diagnosticamos en una etapa tan avanzada que prácticamente pasa a ser un tratamiento paliativo. Actividad física, peso saludable es fundamental. Realmente el mensaje, hay un estudio muy importante que se publicó, bueno, al principio dijeron que está en California, no, mil disculpas, estoy en Chicago, Illinois, que viene al Congreso ASCO, que es el Congreso Americano de la Sociedad de Oncología de Estados Unidos. Eh, pues se menciona mucho en estos congresos la actividad física. Es importante mencionar que la actividad física te reduce a desarrollar cáncer, te protege del cáncer de al menos 15 tipos de cáncer, dentro de los cuales los estudios han demostrado que cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de colon en la mujer baja considerablemente su riesgo al realizar actividad física. Incluso en el paciente que ya tiene cáncer, principalmente cáncer de colon, que hace o realiza actividad física después de haber completado su tratamiento, reduce un 50% el riesgo de que pueda desarrollar nuevamente cáncer. Entonces, el mensaje principal acá es actividad física es moverse más y sentarse menos. Realizar por lo menos 1 hora de actividad física diaria, 5 días a la semana, te reduce el riesgo de desarrollar cáncer. Y no solo cáncer, sino también enfermedades cardíacas. Y es un reto para la población, para las mujeres, dedicar 1 hora del día durante 5 días. Hablamos de 300 minutos semana de actividad física. ¿Cómo esto te ayuda? Ahora, si quieres ser mucho más exquisita en actividad física, dividir esos 60 minutos en 30 minutos de ejercicio cardio y 30 minutos de ejercicio máquina, no solamente reduces el riesgo de cáncer, sino también ganas reserva funcional para la edad adulta, para el adulto mayor, porque se sabe muy bien y los estudios se demuestra que los pacientes que en la etapa joven, entre los 30 hasta los 50 años, desarrollan un ritmo de ejercicio óptimo, frecuente y llegan con una gran reserva funcional, son los pacientes que en la edad adulta mayor, 65, 70 años, tienen mucha más probabilidad de tener menos complicaciones. ¿Cómo es esto? Entonces, el tejido graso no solo es reserva de energía, también produce señales hormonales inflamatorias que pueden favorecer a distintos tipos de cáncer, principalmente cáncer de mama en el grupo posmenopáusico, cáncer de endometrio y colon. Entonces, la recomendación práctica es empezar a realizar ejercicio. Caminar, bailar, subir gradas, evitar pasar muchas horas sentados, evitar sentarnos frente a la tele y estar toda la tarde. Bueno, ya no es tanto la tele, ¿no? Y por hoy vemos que un hábito muy frecuente es el celular. Quedarte con el celular horas y horas. No, ese es un hábito nocivo que perjudica bastante la actividad, ¿no? En relación a
a la alimentación tiene que ser realmente una alimentación buena, rica en verduras y fibras, legumbres, cereales, bastante agua, por lo menos 3 horas 3 litros por día. Realmente evitar el consumo de alimentos procesados, carnes ahumadas, friambres, embutidos, gaseosas. Esto nos lleva a un mayor riesgo de desarrollo de cáncer. De hecho, la recomendación del ACS es reducir al máximo el consumo de carnes, alimentos procesados, porque esto nos desarrolla o nos incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Somos afortunados en Bolivia, tenemos una variedad bastante representativa de lo que son alimentos sanos, tenemos acceso a alimentos frescos, ¿no? Si bien no existe una dieta mágica contra el cáncer, lo que sí podemos recomendar es que sí existe un patrón saludable. Mientras más alimentos naturales consumamos y menos productos ultraprocesados, la prevención se basa en hábitos que los sostenemos en el tiempo. No en una dieta de un mes, 2 meses, no, tiene que ser sostenido en el tiempo. Tenemos la fortuna de vivir en un país donde contamos con alimentos saludables y accesibles, verduras, frutas, quinoa, avena, lentejas, porotos, pescado, y realmente tenemos la bendición de tener acceso a precios bastante buenos. Eso es importante recomendar. Una dieta saludable te reduce el riesgo de desarrollar cáncer en la mujer, principalmente cáncer de mama, cáncer de endometrio y ovario, ¿no? Acá, pero mencionar algo muy importante y creo que es valioso mencionarlo, es el tema de nosotros podemos tener acceso a todos estos alimentos. Y lo otro importante, tener el cuidado, pues, de caer en los hábitos nocivos de la parte alimenticia. Principalmente para Cochabamba, estamos en un departamento donde nos encanta comer de todo, pero es importante, creo yo, ya generar esta conciencia en la población. Ya entrando o adentrándonos ya en las patologías más prevalentes como es cáncer cervicuterino. Realmente cáncer cervicuterino es la principal causa de cáncer en mujeres bolivianas y la principal causa de muerte. Si bien el impacto que ahora vivimos del acceso a tratamientos oncológicos gratuitos, o sea, tratar el cáncer de forma gratuita, ya sea con radioterapia, quimioterapia, y ha tenido un impacto en la sobrevida de los pacientes, aún no los aleja del riesgo de recurrencia, o sea, que el cáncer aparezca de nuevo, o que el cáncer avance en el tiempo y pueda desarrollarnos eh, una falla terapéutica y que el paciente fallezca por cáncer. Entonces es importante generar, oh, perdón, es importante generar esto porque no sé si se me escucha bien, ¿sí? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien, perfectamente. Perfecto, perfecto, gracias. Perdón por el láser. Entonces, nosotros para entender qué es el cáncer cervicuterino tenemos que comprender muy bien que se relaciona directamente a una infección por el virus del papiloma humano. Esta infección persistente en el cuerpo generará un trastorno, una alteración de las células del cuello uterino y desarrollará el cáncer. ¿Cómo podemos prevenir esta infección o tener el cuidado necesario? Vacunación. Si bien hoy por hoy en nuestro país está aprobado en el país en niñas de 9 a 11 años la vacunación, toda niña está obligada. Con las gestiones necesarias a través de la Sociedad Científica de Cancerología y el Ministerio de Salud, se ha podido obtener el beneficio de la vacunación también en niños, los cuales se benefician absolutamente. Pero ¿qué pasa con el grupo grande de la población que no ha sido expuesta a la vacunación? Porque es algo que recién veremos en unos 10 años, ¿no? Entonces, por lo pronto, ese grupo grande tiene que habituarse a tener la evaluación periódica constante como mujer, el Papa Nicolau. Estamos en un país donde el Papa Nicolau es gratuito. La prueba del BPH en muchas instituciones públicas está cubierta. Se tiene la ley, una ley nacional que promueve un día libre, o sea, toda mujer tiene un día de derecho libre para poder realizarse estos estudios. Si se detecta a tiempo cáncer cervicuterino, con la cirugía se puede curar, pero la intencionalidad nuevamente es esa, no esperar a tener síntomas. Es terrorífico
la cantidad de pacientes que acuden a la consulta y dicen, doctor, vengo porque tengo un dolor pélvico en el bajo vientre insoportable. Doctor, vengo porque sangro mucho. Doctor, estoy preocupado porque he bajado de peso. La idea es no llegar a eso, porque como mencionamos en las primeras diapositivas, llegar a esa etapa significa que ya está el cáncer instalado. El cáncer cervicuterino es uno de los cánceres que es el mejor ejemplo de cáncer prevenible. No aparece de un día al otro. Miren cómo en la línea de tiempo tiene que haber una infección, la lesión premaligna y la lesión maligna. Pasa por etapas, pero la intencional con esto es, si no he sido expuesto a la vacunación, pues tener la prueba del Papa Nicolau de forma continua. El virus del papiloma humano es un virus que genera alteraciones a nivel del organismo. Una inflamación persistente genera una lesión premaligna y esto genera una lesión maligna. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje importante de esto? Yo me contagio del virus del papiloma humano, no es que al día siguiente tenga un cáncer. Por algún motivo me detectan que tengo infección por el VPH, no es que al día siguiente voy a tener cáncer, pero sí significa que en el lapso del tiempo tengo que ser una paciente muy responsable en tener mis controles periódicos. El mensaje que está dicho, virus del papiloma humano no es sinónimo de cáncer, pero sí es sinónimo de que te tiene que tener un motivo de prevención continua. Entonces, hablar del VPH prácticamente es un virus común. Tener virus del papiloma humano no significa que vas a tener cáncer. El problema principal acá es que si no tienes un control continuo, si no tienes evaluaciones periódicas y no detectamos el momento que sea necesario actuar contra esta enfermedad, pues esto va a avanzar a un cáncer invasivo, agresivo y muchas veces no curable. La vacunación es importante, es ideal. En nuestro grupo, el programa ampliado de vacunación en el país lo avala para hombres y mujeres entre 9 a 11 años, niñas y niños. No reemplaza al Papa Nicolau, es un mecanismo completamente distinto. Y pues la evaluación del BPH en la vida adulta tiene que individualizarse. Hay pacientes que tienen la necesidad de esta vacunación y eso tienen que hablarlo con el ginecólogo. Entonces, la vacuna que contamos principalmente nos protege con los virus más agresivos, 16, 18, 31, 58, 52, 33 y 45. El 16 y 18 son los más frecuentes en nuestro medio y sí está cubierto con la vacunación, ¿no? Entonces, vacunar a todas las niñas y niños en la edad de vacunación hoy prácticamente puede evitar que desarrollen un cáncer, principalmente por los virus más agresivos. Pero ¿por qué es importante recordar eso? Muchas de las llamadas que tuve cuando se incluyó en el programa ampliado de vacunación, primero a las niñas y luego a los niños, fue, doctor, ¿qué hago? ¿Vacuno a a mi hija, a mi hijo? La respuesta es absolutamente sí. Debe vacunarse todo niño o niña que esté en la etapa de vacunación. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma de que a cada 10, 15, 20 años podamos reducir los índices de diagnóstico por cáncer cervicuterino. Ojo, no significa, no sé, las personas que están vacunando hoy, hace 5 años, que se han vacunado hace 4 años y que de aquí a unos 4 años van a estar bordeando los 21 años y que digan, oh no, yo estoy vacunada, puedo hacer lo que desee con quien desee, no, porque no nos olvidemos que existen otros subtipos de VPH que pueden también ocasionar cáncer. Papa Nicolau y la prueba de VPH es muy importante. El Papa Nicolau es una prueba directa a nivel del cuello uterino. Esta nos va a mostrar las células anormales. La prueba del VPH nos podrá diagnosticar a los pacientes de alto riesgo, aunque no se tenga síntomas. Ese es el mensaje principal. No esperar a, oh, estoy yendo al Papa Nicolau porque tengo un flujo, voy a hacerme mi visita ginecológica porque estuve con mi pareja anoche y pues he sangrado. No, la intencionalidad es ir a la consulta de manera periódica y responsable. Ahora, no sirve de nada ir a hacerse el Papa Nicolau con el ginecólogo y nunca retornar a recoger el estudio. Eso no tiene sentido. Y bueno, no obstante, también hay muchas mujeres que dicen, tengo miedo que me salga un resultado desfavorable. Un resultado alterado no significa que es cáncer y el seguimiento es fundamental. Nosotros atravesamos mucho esto yo trabajo en el Hospital Clínico Viedma y pues muchas pacientes vienen a la consulta después de haber recogido su Papa Nicolau que se lo realizaron hace un año. No tiene sentido. Si tú te haces un Papa Nicolau, pues tienes que ir a recogerlo. Como dice acá, hacerse la prueba y recoger el resultado
van juntos, porque no sirve de nada realizarse el Papa Nicolau que macroscópicamente o a la plena inspección, oh, se ve bien, no. La idea es, realizas tu Papa Nicolau, te haces tu prueba de pH, recoges tu resultado y vienes a la reconsulta para darte una mejor información. Las guías internacionales mencionan que puede ser de forma anual, cada 3 años a partir de los 21 años y en adultos se puede ir extendiendo, pero estamos en un país donde la recomendación local es hacerlo de forma periódica y anual. ¿Por qué? Porque muchas pacientes entienden, sí, nos vemos en 3 años, pues nos vienen 10 años. En la consulta es muy frecuente tener pacientes que nos decían, oiga, doctor, yo me echo mi Papa Nicolau. Ah, qué bueno, ¿cuándo se lo hizo? Hace 3 años. Oiga, pero ¿y qué pasó? Bueno, es que me sentía bien. Y vienen ya con una enfermedad. O algunos casos que es el grupo más frecuente. Doctor, me echo mi Papa Nicolau hace 10 años, no me hice más. Entonces, la idea es, como menciona acá, seguir las indicaciones del programa. Y el programa nos dice de forma anual. El control se hace antes de los síntomas, por amor a, es muy importante, por amor a nuestro propio cuerpo. Actuar antes de presentar síntomas es lo más oportuno posible. Para la comunidad es muy importante no memorizar esquemas, por qué, para qué no. El mensaje práctico acá es, toda mujer debe preguntar en su centro de salud cuándo le corresponde su control ginecológico y papá Nicolau. Si hay síntomas, no tiene que esperar al siguiente control. Si yo me he visto con el o si la mujer se vio con el ginecólogo un 1 de mayo y de repente el 10 tuvo dolor, molestia, está con síntomas y su control es en 3 meses, no, acuda nuevamente al centro de salud. No es válido la espera. En toda mujer fuera del periodo menstrual, todo sangrado tiene que tener una evaluación médica. Los sangrados después de relaciones sexuales, sangrados entre menstruaciones, sangrados en la persona mayor que está en la etapa de menopausia, flujo maloliente persistente, dolor pélvico y dolor durante relaciones sexuales son signos y síntomas de alarma que obliga a la mujer a acudir a una evaluación oportuna. Estas señales no siempre significan cáncer, pero sí es importante una evaluación. El error que más comúnmente tenemos en las mujeres es que se normaliza el sangrado. Ay, estoy sangrando, pero es poquito, no creo que sea nada malo. No, una mujer que sangra después de relaciones sexuales, entre periodos menstruales o después de la menopausia, debe consultar porque es un sangrado completamente anormal. Y hablando un poco de lo que vendría a ser el cáncer de mama, que es la segunda causa de cáncer en nuestro país. Es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres bolivianas. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar cáncer, porque son muchos más años de exposición hormonal. Muchas mujeres de las que enferman cáncer no van a tener antecedentes de familiares, porque hay muchas pacientes que nos dicen, doctor, oye, ¿por qué no has hecho controles? No, es que, doctor, es que en mi familia nunca nadie ha tenido cáncer. No, el hecho de no tener antecedentes familiares con cáncer no significa que una mujer pueda no desarrollar cáncer. Y el diagnóstico precoz incrementa bastante la probabilidad de curación con tratamientos óptimos. Tenemos que entender que para prevenir o por lo menos reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, tenemos que comprender que tenemos factores, los cuales los podemos modificar y hay otros que no son modificables. Dentro de los no modificables, pues la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Nadie puede evitar envejecer. Antecedentes familiares. Es muy importante estar prestos y atentos a que si tenemos hermana, prima, la madre, la tía con cáncer de mama, ovario, endometrio, debe acudir más frecuentemente a la consulta. Mutaciones hereditarias. Hoy por hoy en nuestro país ya tenemos acceso a estudios de mutaciones, principalmente la mutación BRCA1, BRCA2. Entonces, no es nada raro decir, oye, mira, nuestra prima ha enfermado de cáncer de mama. Preguntémosle, oye, primo, ¿usted enfermó de cáncer de mama? ¿Y quién nos da la sorpresa de, sí, te cuento que enfermo de cáncer de mama, me he hecho una prueba molecular y resulta que tengo una mutación que me ha inducido a desarrollar el cáncer? Alerta, porque siendo tu prima, ese mismo riesgo justo lo puede tener, lo puede haber heredado. Y otra de los factores no modificables, pues la menarquia temprana, las pacientitas o las mujeres que han iniciado su ciclo menstrual a una edad temprana menor de los 10 años tienen mucho riesgo de desarrollar cáncer de mama o menopausias tardías. Pero el enfoque acá principal es factores modificables. Obesidad, alcohol, sedentarismo son los tres principales factores modificables que los podemos alterar.
Si yo tengo sobrepeso, un índice de masa corporal por encima de 25, tengo mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que una mujer de mi edad que esté en el peso óptimo. Respuesta, hábitos saludables, actividad física. Si soy una persona que tiene un hábito de consumo frecuente de alcohol, tengo mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que una paciente que no consume bebidas alcohólicas. Sedentarismo, si es una persona que no hace ningún tipo de actividad física, pues tengo mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Lo podemos modificar. Obesidad, pues aliméntate mejor, realiza actividad física, no fumes, no bebas y procura tener un ritmo saludable de vida. Esto te va a reducir considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de mama. No todos los factores tienen el mismo peso. Algunos no se pueden cambiar, la edad, los antecedentes de familia. Pero como mencionaba, los que sí se pueden modificar, es importante generar esa prevención comunitaria, insistir en un peso saludable, realizar actividad física, reducción del consumo del alcohol y controles médicos periódicos. La mamografía, pues la idea de la mamografía es poder detectar lesiones no palpables, que es algo muy importante. Puede encontrar lesiones tan pequeñas que nos permitan realmente actuar de manera oportuna. Incluso muchas de las lesiones van a ser detectadas antes de ser palpables. La recomendación mundial es a partir de los 40 años y pues la frecuencia tiene que individualizarse. Es importante este mensaje, una mama sin dolor no significa que sea una mama sin riesgo, son múltiples las variables que pueden ocasionar cáncer. El mensaje principal es, y algo que atravesamos con mucha frecuencia igual, igual que en el cáncer cervicuterino, pues es, mire doctor, yo me he hecho mi mamografía, qué bueno, sí, me lo hice hace 5 años, oiga, pero es mucho tiempo, ¿no? La idea es que en pacientes de riesgo se lo pueda hacer de forma periódica, ¿no? Si bien hay equipos muy modernos que nos pueden permitir realizar estos estudios, la recomendación es que se lo pueda realizar en el equipo que al menos tenga uno acceso. La autoobservación o autoevaluación de mama es fundamental. Por ningún motivo esto reemplaza a la mamografía, ¿no? Pero ayuda a conocer a la mujer, su cuerpo, sus mamas. Si detecta un bulto persistente, retracción del pezón, hundimiento del pezón, secreción con sangre, cambio en el color de la piel de la mama, pezón retraído, enrojecimientos persistentes o bultos o ganglios en la región axilar. Entonces, la autoexploración mamaria tiene que ser una rutina en la mujer para poder notar y detectar alguna anomalía y motivar a acudir a la evaluación óptima y oportuna para poder tomar conductas de manera precoz, ¿no? Observarse al espejo, identificar la forma de los senos, explorar las mamas y las axilas, sentada y acostada, e ir presionando suavemente en espiral la región mamaria y la región axilar. Si bien obviamente esto no reemplaza la mamografía, pero nos aumenta bastante el índice de detección, no solamente de lesiones malignas, sino también de lesiones benignas. Si bien hay algunos estudios en el mundo que ya no están respaldando el autoexamen de mama, pues la mayoría de estos estudios son enfocados en poblaciones que tienen mucho más acceso a la parte médica que Bolivia. Bolivia sigue siendo un país que, ojo, y me siento feliz de mi país, de que hace 10 años hace 10 años no teníamos cobertura contra el cáncer, pero hoy tenemos cobertura contra el cáncer. Pero no obstante, comparado con otros países mucho más grandes, estamos mejorando de a poco. Entonces, las recomendaciones. Toda mujer debe realizarse el autoexamen de mama. Le va a ayudar bastante para poder conocer su cuerpo. Y adentrándonos en otra neoplasia, el cáncer de endometrio, pues es importante tener conocimiento de estos signos y síntomas. Sangrados después de la menopausia, al igual que el cervicuterino, sangrados entre menstruaciones, menstruaciones muy, muy abundantes, flujos anormales y dolor pélvico persistente, ¿no? Y también dolor y molestia durante las relaciones sexuales. ¿Por qué menciono esto? Porque esta enfermedad, porque muchas de nuestras pacientes que nos vienen a consulta, sí, doctor, yo me he hecho el Papá Nicolau y no tengo nada, pero sigo con estas molestias, ¿no? Significa que tienes que acudir nuevamente a tu ginecólogo para que siga estudiando el origen de estas molestias, ¿no? Es importante tener información relevante en antecedentes médicos, el estudio ginecológico,
los estudios de imágenes como ecografía transvaginal y las biopsias para poder detectar justamente quienes tienen este tipo de enfermedad. ¿Quiénes van a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio? Las personas con obesidad, las mujeres diabéticas, las pacientes que sufren de síndrome de ovario poliquístico, menopausia tardía, no tener embarazos, las pacientes que han utilizado estrógenos por mucho tiempo, pacientes con cáncer de mama que reciben tamoxifeno por tiempos prolongados tienen que tener un cuidado principal para no desarrollar cáncer de mama y mujeres que tienen síndrome de Lynch. Entonces vemos que realmente poder realizar o tener una actividad física, hábitos saludables y el control periódico con el médico nos reduce el riesgo o al menos nos permite diagnosticar de manera oportuna el cáncer de endometrio. Es muy importante generar esta conciencia en la población. ¿Por qué? Porque son hábitos que los podemos impartir, son información valiosa que podemos transmitirla a la hermana, a la prima, a la tía y ¿por qué no generar una conciencia comunitaria? Cáncer de ovario, síntomas muy similares, distensión abdominal, dolor abdominal pélvico, sensación de llenura precoz, necesidad frecuente de ir a orinar, aumento del volumen del abdomen, el abdomen se hincha, pérdida de apetito y pérdida de peso. Es importante conocer esto porque muchas de las pacientes, si no es en su gran mayoría, atraviesan con estos síntomas y lo que hacen frecuentemente es ir a la farmacia, comprarse un analgésico, que es mi cólico menstrual. No. Si tenemos estos síntomas persistentes, acudir a la evaluación médica oportuna. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar de manera oportuna en las mujeres de riesgo promedio? No existe, si bien un tamizaje específico, pero pacientes con mucho antecedente de familia con cáncer tienen que tener evaluaciones periódicas, marcadores tumorales, ecografía. Si el antecedente familiar es muy fuerte, incluso de riesgo hereditario, tiene que tener controles de forma semestrales. ¿Por qué? Porque toda paciente que ha desarrollado algún tipo de cáncer de mama o ovario está fuertemente relacionado a que pueda ser hereditario. Como mencionaba, a diferencia del cáncer cuello uterino, mama o colon, el cáncer de ovario no tiene un método específico para detectar quién va a desarrollar cáncer, pero es importante hacer estudios en el grupo de pacientes que tienen mayor riesgo. Cáncer colorectal, y estamos en una cuarta neoplasia de mucha frecuencia en las mujeres, ¿no? Es importante tener conciencia que esta enfermedad afecta tanto a hombres como mujeres. Puede empezar por pólipos, que son pequeñas lesiones en el recto. Es importante realizar una evaluación oportuna en estos pacientes y la intencionalidad de los pacientes es que a partir de los 45 años, más aún si como mujer tengo antecedente de familia con cáncer de colon, cáncer de mama, ovario, endometrio o pacientes que tienen familiares que se han hecho colonoscopías y tienen múltiples pólipos en la colonoscopía, tienen que hacerse una evaluación constante. Recomendaciones: dieta rica en fibra, frutas, verduras, actividad física, como ya he mencionado, por lo menos 5 días de los 7 días de la semana, actividad física, reducción al máximo del consumo de alcohol, tabaco y un control de peso de manera adecuada. Obviamente, la intención del control de peso es evitar subir mucho de peso y también estar alertas a reducciones descontroladas del peso, porque, bueno, yo voy al gimnasio, doctor, una vez por semana, o tal vez 3 veces por semana, pero he perdido 10 kilos de peso en los últimos 6 meses. Eso es algo muy llamativo, eso significa que algo está mal en el cuerpo. Estudios para poder diagnosticar los sangre ocultaneses, las colonoscopías y evaluaciones constantes por la parte médica. Como mencionaba, si un paciente tiene esos antecedentes de familia, un estudio muy sencillo es la sangre ocultanesa, se lo hace en su caja, en el centro de primer nivel, en la parte privada. La idea es poder hacerse el estudio. Si este es positivo, pues se hará una colonoscopia en nuestro medio que nos permita ya diagnosticar. Y nuevamente le digo, por más que algo positivo, no significa que no tenga cáncer, pero sí es un buen motivo para hacerse una colonoscopia y de esta manera detectar si tenemos pólipos, si tenemos hemorroides o en algunos casos, ¿por qué no? Si detectar la presencia de cáncer. Entonces, el mejor examen es que la persona se haga estos estudios y los haga completos. No sirve de nada hacerse una prueba si no se hace la colonoscopia, ¿no? No sirve de nada si hace la colonoscopia con una biopsia si no va a recoger los resultados de la biopsia. La idea es poder ser integrales en toda esta evaluación.
Esto es también importante conocer qué infecciones virales pueden desarrollar el cáncer. ¿Por qué? Porque hay una incidencia bastante marcada de pacientes con infecciones virales, bacterianas. Por ejemplo, en el caso de las virales, el VPH, la infección del VPH del virus del papiloma humano, no solo se enfrasca a cáncer de cuello uterino, viene también muy bien relacionado con cáncer de vagina, cáncer de vulva, ano y cáncer de orofaringe. El virus de la hepatitis B y C con cáncer hepático o hepatocarcinoma, el Helicobacter pylori, está muy bien relacionado en nuestro país con el cáncer de estómago. ¿Cómo lo podemos prevenir? Ir a llevar a las niñas a la vacunación contra el virus del papiloma humano, personal de riesgo, vacunarse contra el virus de la hepatitis, si en caso uno no ha sido vacunado y ha tenido algún tipo de contacto, acudir para un diagnóstico y tratamiento de la hepatitis de forma oportuna y evitar que esta infección viral de la hepatitis transforme el hígado en un hígado cirrótico y cáncer de hígado, ¿no? Y también la diagnóstico y erradicación del Helicobacter pylori, obviamente cuando corresponda, ya que este predispone bastante al riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Acá es importante generar esta conciencia porque algunos cánceres sí están relacionados con infecciones. Desde el punto de vista preventivo es una buena noticia porque sabemos que con vacunación, con diagnóstico oportuno, con tratamiento de estos cuadros virales y bacterianos, vamos a erradicar el riesgo o reducir al máximo el riesgo de desarrollar cáncer relacionado a estos tipos de agentes. Ahora, si bien en nuestro medio es bastante difícil el tratamiento del Helicobacter pylori, pero tenemos que generar esa conciencia. Tenemos muchos pacientes que llegan a hacerse la endoscopía, se hacen la biopsia, se diagnostica el Helicobacter pylori, se les da la receta de 14 días, pero se le vino un matrimonio, se le vino la fiesta, que el bautizo del sobrino y todo, y fue suspendido el tratamiento. No es lo correcto. Hoy por hoy vivimos bastantes fracasos terapéuticos contra el Helicobacter pylori por falta de un buen abordaje por parte del paciente. Y estamos casi en lo último. Vamos a hablar un poco de mitos frecuentes sobre el cáncer. Uno de los mitos que es continuo es la biopsia riega o entorpece el cáncer. No, la biopsia por ningún motivo perjudica al cáncer ni hace que éste se encienda, que crezca, que se desarrolle. No, al contrario, nos permite diagnosticar de manera oportuna el cáncer. Si no duele, no es grave, el peor error que puede haber, porque hay cánceres que son indolentes y que presentan síntomas cuando realmente están en etapa muy avanzada. Las plantas curan el cáncer. Bueno, esto es bastante controversial. Varios estudios muy serios a nivel mundial que enfocan en que no, que los medicamentos en base a hierbas milagrosas no curan el cáncer, ¿no? La quimioterapia mata, no. Al contrario, es el inicio del tratamiento del cáncer. No se debe tener miedo a la quimioterapia. Tengo muchos pacientes que ya diagnosticados de cáncer en etapas donde se puede tratar muy bien el cáncer, lo abandonan por el simple hecho de tener temor a la quimioterapia. Si bien los mitos son peligrosos porque retrasan la consulta, es muy importante lo que mencionamos en resumen. Una biopsia bien indicada no entorpece el cáncer, permite al contrario saber cuál es su tratamiento. Las terapias alternativas parecen inofensivas, pero generan un daño y hacen perder el tiempo al paciente. Llegan en una etapa ya muy avanzada por estar en curas milagrosas. Y por último, la quimioterapia es el inicio del tratamiento de algunos cánceres. Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, ya tenemos inmunoterapia, hormonoterapia, anticuerpos monoclonales, terapias tarde, o sea, tiene un abanico bastante amplio, pero siempre individualizado a cada uno de los pacientes, ¿no? Bueno, creo que es la última diapositiva. De hoy por hoy, ¿cuál es el mensaje para todas nuestras queridas mujeres? O sea, quiero que cada persona salga con esta lista concreta, que no es suficiente escuchar esta charla, sino hay que transformar la información en una acción. Hoy las mujeres pueden decidir hacerse un control, llevar a su hija a vacunarse, consultar por sangrado, pedir orientación, hacerse una mamografía, hablar con su familia sobre antecedentes de cáncer, porque sí es importante. Si corresponde la prueba del PAVOY, realizárselo. Vacunarse contra PVH según la normativa local. Realizarse una mamografía. Consultar todo sangrado normal. Preguntar sobre el cáncer colorectal a partir de los 45 años. No fumar. Reducir alcohol. Actividad física. Moverse más.
mantener un peso saludable y algo muy importante, no automedicarse, porque es uno de los factores de demora en los tratamientos. Son los mensajes y el plan de acción más importante que les puedo transmitir, ya que iniciando con esto realmente podremos reducir el riesgo de desarrollar cáncer en la mujer e incluso poder diagnosticarlo a tiempo y, ¿por qué no hablar de que en un futuro realmente cada vez tengamos menos cáncer? Esta es mi última diapositiva, estoy muy contento, ya me recuperé de una fractura que tuve. Estoy ahora en el Mundial, en el Congreso Mundial de Cáncer, representando a nuestro país, y pues me siento muy feliz de poder compartir con ustedes esta información. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gerson Mejía por brindarnos esta importante explicación sobre la prevención del cáncer en la mujer. Vamos a mandar, de todas maneras, vamos a compartir el contacto, las redes sociales, tal vez, doctor, si tuviese, para que podamos seguirlo también. Pero de igual manera podemos compartirlo en nuestras redes sociales, no pasa nada, por si desean alguna consulta más personalizada con nuestro expositor. Ahora vamos a dar paso, por favor, a las consultas. Si es que desea alguno de nuestros participantes que se encuentran en nuestro Zoom, en el que nos encontramos ahora, por favor, puedan levantar la mano para que nosotros podamos habilitar ese micrófono y así el doctor pueda responder sus dudas. De igual manera, en nuestro grupo perdón, en nuestro Facebook Live, que puedan dejarnos su comentario y nuestro equipo va a poder transmitir aquellas preguntas y así ser respondidas. Vamos a dar inicio. Si no estoy mal, creo que he visto una consulta en nuestro chat, doctor, de Florentina Bustos, que nos dice, ¿el diagnóstico de melanosis niqueloides se puede llegar a cancelar? Nos dice. No, el diagnóstico de que, perdón, no te escuché, querido. Aquí en nuestro chat nos dice Florentina Bustos, A ver, permíteme. ¿el diagnóstico de melanosis niqueloides se puede llegar a cancelar? Dice. Niqueloides. O sea, imagino que se puede llegar a tratar para no ser cáncer. Creo que viene por eso, ¿no? Sí, de seguro que sí. Sí, no, mira, es una pregunta muy interesante, esa pregunta muy bien enfocada a que la melanosis no es cáncer, ¿sí? No obstante, hay otros factores que realmente pueden llegar a ser mucho más riesgosos de desarrollar cáncer. Muchos de los que están presentes vivimos en Cochabamba, estamos en una ciudad por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces el simple hecho de deambular por Cochabamba sin protector solar entre las horas de riesgo de 9 de la mañana a 4 de la tarde, te incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel, ya sea tipo melanoma y no melanoma, ¿no? Lo otro importante es también mencionar que propiamente dicho, la melanosis no te va a producir cáncer, pero sí es importante poder tener un control periódico, ¿no? Para poder tratarlo, ya sea de manera quirúrgica, por dermatoscopía, y si ésta se va transformando en el tiempo por otro tipo de agentes, pues tomar una biopsia. Pero el mensaje principal para nuestra querida Florencia es, tiene que tener dermatoscopía y seguimiento periódico. Si vive en Cochabamba, La Paz, qué sé yo, o sea, Oruro, Potosí, ciudades altas por encima de los 2.000 metros, tiene que tener un control semestral, porque no puede ser solamente esa lesión, sino puede tener nuevas lesiones y al contrario, enfocarse en esa lesión, pero tenía otras lesiones de riesgo. Más aún si Florencia es de piel blanca y pues trabaja en una actividad que le exige estar expuesta al sol, ¿no? Y no usa protector solar, sombrero, guantes, todo el tipo de protección que debería tener, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora a habilitar el micrófono de Daniela Vázquez en nuestro Zoom. Muy buenas noches, Daniela. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Vamos a habilitar el micrófono nuevamente de Daniela, por favor, si puede activarlo para que pueda realizar su consulta. Nuevamente, por favor, Daniela, atenta, vamos a activar su micrófono. Ahora sí, por favor. Buenas noches, me conecto desde Uyuni, soy de La Paz. Le quiero hacer una consulta. Una de mi vecina tiene cáncer, no sé, aquí es donde el cuello le ha crecido.
Daniela, creo que perdimos tu conexión o tal vez tu audio, no te escuchamos muy bien. Por favor, si pudieses, nuevamente habilitamos su micrófono para que pueda realizar su consulta. Quizás debe ser la conexión, Daniela. Vamos a habilitar nuevamente tu micrófono, por favor, adelante. Daniela, adelante, por favor. Buenas noches. Me conecto desde Uyuni, pero soy de La Paz. ¿Sí está bien, me escuchan? Sí, la Hola. escuchamos muy bien, la escuchamos, Daniela. Sí, me conecto desde Uyuni, pues soy de La Paz. Consulta de mi vecina que vive en La Paz, tiene cáncer y medio que aquí le ha crecido una bolita. No sé por qué es eso, digamos, por qué le ha levantado esa bolita, no sé, quería hacer una consulta. Y, o sea, tiene cáncer, pero se levantó la bolita casi donde el cuello por ahí. Ok, Perdón, muchas Daniela. gracias. Daniel, es una pregunta muy, muy interesante. El mensaje tal vez principal acá es tu vecina, ¿qué antecedentes tiene? ¿En qué trabaja? Si me dice que es una persona que tal vez trabajó en la minería, es una persona que trabajó con manualidades, utilizando químicos, si es una persona, una mujer que ha estado muy expuesta a humo de leña, y si es una persona que tal vez, si bien no ha trabajado en la mina, pero tenía el esposo que trabaja en la mina y fumaba mucho al lado de ella, o es una persona que fuma. Definitivamente, cualquier burto en la región cervical o si es una paciente que mastica coca, no significa que sea cáncer. Pero sí, como mencionaba en las diapositivas, es fundamental acudir a la consulta para la evaluación médica, para poder evaluar. Lo que ella dice es un ganglio, para poder evaluar este ganglio en la región del cuello, qué consistencia tiene, si es de consistencia dura, de consistencia blanca, si es fija o no. A esto complementarle con un estudio de ecografía de esa zona y en base a eso poder mencionar y decidir realmente cuál sería la mejor o el mejor diagnóstico posible. A veces hay que extraerlo, biopsiarlo para determinar. Ahora, nosotros cuando hablamos de cambios cervicales, tenemos que descartar procesos infecciosos e inflamatorios. Vivimos en un país en vías de desarrollo donde la tuberculosis es muy frecuente, pero si a todo lo que mencioné hay una alarma muy importante, que es una paciente que ha perdido peso considerablemente, debe descartarse tuberculosis y dentro de lo que no sea infeccioso, pues del cáncer. Tenemos los linfomas, que son cánceres de los ganglios, cáncer de pulmón con metástasis a los ganglios o cualquier otro tipo de cáncer que haya hecho metástasis a la región de los ganglios, ¿no? Pero es para generar esa conciencia de acudir al médico para la evaluación oportuna. Muchísimas gracias, doctor, y también a Daniela por realizar su consulta. Vamos a trasladarnos a a nuestro chat de nuestro Zoom porque tenemos también algunas preguntas. Y Andrea Montaño nos hace una consulta. Buenas noches. Si nunca fui mamá, ¿puedo desarrollar cáncer? Nos consulta Andrea. Bueno, dentro de los factores de riesgo modificables, porque se puede modificar el hecho de no tener hijos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Si bien mencionan que la nuliparidad o no haber tenido hijos sí incrementa el riesgo de desarrollar no solamente cáncer de mama, sino también cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque esta ausencia en la gestación genera una exposición a los estrógenos o a las hormonas de progesterona en el cuerpo femenino e induce a que en el lapso de la vida una paciente pueda desarrollar cáncer de mama principalmente o endometrio. El riesgo es de 1,5 por encima de una paciente que tiene hijos. Tampoco quiero generar esa conciencia. Es algo que lo menciono con mucha frecuencia porque pues hoy por hoy, y lo mencioné en una de las etapas, la mujer boliviana ha entrado en este nuevo ciclo de desarrollo. Y es algo muy lindo. Hoy por hoy vemos profesionales en distintas ramas, policía, militares, abogadas, arquitectas, ingenieras, médicos, pero en ese lapso del desarrollo profesional, muchas de ellas pues no, o no se casan, no tienen hijos, o realmente el tiempo no les permite tener hijos ya que pues el hecho de no tener hijos puede generar este tipo de exposición mayor a la parte hormonal, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, recordamos a nuestros participantes si desean realizar alguna consulta, pueden también activar nuestra manito para que podamos activar su micrófono y así realizar su consulta. Pero mientras tanto, vamos a continuar leyendo nuestro chat. Por favor, doctor. Y Cintia Celeste Cárdenas Ortiz nos consulta. Una persona con BPH, ¿qué tratamiento puede realizar? Nos consulta. Bueno, es importante identificar el VPH. Esto es una charla para mujeres, entonces me voy a abocar a las mujeres. Si una paciente, mujer, acude a su consulta ginecológica, se hace el Papa Nicolau y se realiza la prueba del VPH y este sale positivo para los de alto riesgo, sí, pero sin ningún tipo de lesión maligna, muchas de las guías internacionales recomiendan eh, realizar un seguimiento mucho más estricto. Ya no lo va a hacer de forma anual, sino lo puede hacer, o el examen físico lo puede hacer de forma semestral. Pero si es una paciente que tiene positividad para el VPH de alto riesgo, los serotipos de alto riesgo, acompañado de alguna lesión premaligna, se tiene que tomar conductas. Resección de esa pequeña zona, que es un cono LIP, un cono frío. En algunos casos, cuando son pacientes con muchos más años de edad, ya no tienen o ya no quieren tener más hijos, ya han cumplido su paridad. Se incluso en algunos casos, cuando sabemos que esa paciente tiene muchísimo riesgo de desarrollar o que esa lesión premaligna va a llegar a ser cáncer, incluso es en procedimientos mayores como histerectomías, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese grupo de población mucho más joven, pacientes jóvenes que no tienen hijos y que sí quieren tener hijos, que les sale positividad para BPH? Pues en casos muy selectos, previa evaluación por su ginecólogo, incluso se puede autorizar la vacunación con la finalidad no de proteger del virus que ya tienen, sino de los otros serotipos de virus del VPH que también pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Pero en casos muy individualizados. Obviamente a eso se le suma buena higiene, controles periódicos, actividad física, buenos hábitos alimenticios que va a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasarnos ahora a nuestras consultas de Zoom. O bueno, teníamos ahí una consulta que se desapareció. Vamos a continuar entonces respondiendo algunas consultas. Y he visto una como que interesante, doctor, de María Fariña. Si alguien tiene ovarios poliquísticos, ¿puede producir cáncer, doctor? Esa pregunta está muy interesante, ¿no? Cuando hablamos del síndrome del ovario poliquístico, sí, efectivamente, no es una causa directa para el desarrollo de cáncer, pero sí hay muchas revisiones. Hay una que se publicó en 2023 que reportó que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen 5 veces más riesgo de desarrollar cáncer de endometrio relacionado netamente a una malovulación crónica, un déficit de la parte de la progesterona por el ovario poliquístico, alteración en los estrógenos, una proliferación alterada del endometrio, tiene mayor riesgo de desarrollar hiperplasia endometrial, en algunos casos con células atípicas, y por ende tiene un 5 veces más riesgo de desarrollar, obviamente, cáncer de endometrio. Ahora, si esto se asocia a lo que es muy frecuente, pacientes con obesidad, alteración o resistencia a la insulina, algunas son diabéticas, esta asociación entre el ovario poliquístico y estas alteraciones metabólicas incrementan el riesgo por procesos proinflamatorios. Entonces, sí, tiene que tener un control exhaustivo por la parte ginecológica. Muy bien, ahora sí damos paso a Miriam, que tiene la mano levantada, por favor. Miriam, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Por favor, adelante. Buenas noches, yo me comunico desde Santa Cruz. Quería hacerle una pregunta al doctor. Doctor, disculpe, los síntomas de, no sé si podría decir, en la región bucal, en las encías, ¿qué síntomas podría uno obtener? O al observar qué color, o no sé. Realmente esa pregunta viniendo del Oriente, quería Miriam, es muy importante.
La incidencia, o sea, los casos nuevos de cáncer de cavidad oral en el oriente boliviano es bastante llamativo. Hay muchas entrevistas que hicieron a colegas míos en relación a la gente del oriente y esta costumbre del consumo de hoja de coca. Si bien era algo ancestralmente muy enfocado a la gente de los valles y el altiplano, pues hoy por hoy es una costumbre muy frecuente en lo que es el oriente boliviano. Si bien no hay un vínculo directo de carcinogénesis entre la hoja de coca y el cáncer de cavidad oral, porque cuando hablamos de cáncer tenemos que hablar de toda la cavidad oral, labios, encías, mucosa, lengua, orofaringe. Entonces, eso nos orienta a poder buscar no solamente la región de las encías, sino se tiene que hacer una evaluación completa. Alarmas importantes, Miriam: una úlcera o una herida que no cicatriza. Si uno tiene una úlcera o una heridita en la encía, en la lengua, en los labios, en la parte interna de la boca, que dura 3 semanas, un mes, eso tiene que ir a la consulta. Eso es importante. Si al momento de revisar en el labio tengo una herida o una úlcera que tiene los bordes alterados, elevados, duros, tengo que ir a la consulta. Si tengo una herida que no sana en cualquier parte de la boca y cuando la toco sangra mucho, acudir a la consulta. Obviamente, no enfrascarme en, no, me voy a empezar a asear bien la boca y se va a perder solo. No. Cualquier herida en cavidad oral que dure más de 2 a 3 semanas es algo de alarma, ¿no? Ahora, si mi encía presenta manchas blancas o muy rojas, inmediatamente acudir a la consulta, porque eso puede verse como algo que se denomina leucoplasia, que son placas blancas en las encías y que no se desprenden cuando uno las limpia o las raspa. Eritoplasia, que son manchas rojas, que tampoco estas se liberan al momento de cepillarse, ¿no? Y eritroleucoplasia cuando son blancas y rojas. Este tipo de lesiones en la mucosa en la encía nos tiene que obligar a acudir a la consulta odontológica. Lo propio en la lengua, si de repente me sale una úlcera, una herida en mi lengua que no sana con las mismas características, se debe acudir a la parte de valoración por la parte odontológica. Otro dato muy importante, cavidad oral: sangrados inexplicables. Si de repente mi sangría sangra mi encía, pues debo acudir a la valoración. Y algo muy importante: dolor, hormigueo, molestias persistentes y continuas en un lapso muy largo, nos obliga a acudir a la valoración médica. Y el diente, el famoso diente flojo. No tienes idea, Miriam, cuántos pacientes terminan con cáncer. ¿Por qué? Porque tenían el diente que estaba flojo, que me dolía, me lo han sacado, se me ha caído, pero sigue doliéndome. No. Alerta, esa es alerta para acudir a la consulta odontológica. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hasta que podamos tener alguna otra consulta en nuestro Zoom, por favor, levanten la mano, ya la saben, para que habilitemos su micrófono. Rápidamente, por favor, doctor, vamos a trasladarnos a nuestro Facebook Live, porque tenemos algunas consultas de igual manera de parte de Daniela Beltrán. ¿El uso de anticonceptivos hormonales aumenta significativamente el riesgo de cáncer de mama? Nos dice Daniela. El uso de anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Puede incrementar, obviamente, si es que se tiene un uso muy prolongado. Es muy importante esa alteración hormonal. Si es una paciente, pero muchas veces me dice: doctor, estoy preocupada porque noto un bulto en mi mama y estoy tomando anticonceptivos orales. Pero yo le pregunto: ¿cuánto tiempo? Voy llevando 6 meses, ¿no? Hablamos de exposiciones prolongadas, 5, 10 años. En ella sí incrementa el riesgo de hasta 2 a 2,5% más de riesgo de desarrollar cáncer, pero más aún en las pacientes que han recibido terapia de reemplazo hormonal. Entonces, el mensaje tal vez más importante es, ¿no? Si puedes usar anticonceptivos orales, pero si tienes planeado tener tu misma pareja, no sé, cuidarte con tu novio, tu esposo, eh, eh, si es tu pareja única, pues escoger otros métodos que sean alternativos a los anticonceptivos orales, ¿no? En el caso de que sea una mujer que te acostumbra a tener encuentros irregulares con múltiples parejas, pues sí, tal vez el uso del anticonceptivo oral sea la peor elección,
porque no le protege tal vez de embarazos, pero no de infecciones de transmisión sexual, tal vez métodos de barrera. Pero si es una mujer que tiene una pareja única y por ende utiliza anticonceptivos orales, pues tiene que ser una persona que ya tendría que ir buscando algún otro tipo de protección contra el embarazo, pero principalmente el tiempo. A mayor tiempo, pues hablamos de 5 o 10 años, mayor riesgo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ya bueno, ya para ir concluyendo con nuestro taller del día de hoy, vamos a responder unas dos consultas más de nuestro Facebook, por favor. Y hay una pregunta que también me interesa, tal vez a los participantes varones también nos interesa, de parte de Fabio Mendoza. ¿Los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama? ¿Qué señales deberían vigilar? Nos consulta, doctor. Fabio hace una pregunta realmente muy interesante. El riesgo de desarrollar cáncer de mama en del varón es 1%. Entonces, ¿quiénes son los pacientes de mayor riesgo? ¿Quiénes son los que realmente pueden tener un riesgo de desarrollar cáncer de mama siendo varones? Los pacientes que tienen familia con antecedente de cáncer de mama. El paciente varón que tiene familia con antecedente de haber tenido cáncer de mama y que se han hecho testeos moleculares como el BRCA1 o BRCA2, si tienen esas alteraciones moleculares, ese paciente debe y está en la obligación como varón de hacerse el testeo molecular BRCA1 o BRCA2. Si este sale positivo, pues tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama en el varón. Las recomendaciones similares al de la mujer, hacerse los estudios periódicos, el autoexamen, pero siempre enfocado en el paciente que tiene antecedente. Todo paciente, obviamente varón, que detecta algún bulto en la región axilar o en la región mamaria, tiene que acudir al control médico correspondiente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y hay una última consulta de parte de Amelia Mamani, que hace referente a lo que usted menciona sobre los estudios y pregunta, ¿a partir de qué edad recomienda usted realizar la mamografías de forma regular en mujeres sin factores de riesgo? Nos consulta. La recomendación es a partir de los 40 años, ¿no? Lo que sí se puede hacer es espaciarlo. Una paciente sin ningún tipo de factor de riesgo se hace su estudio a los 40 años, un segundo estudio a los 41 y luego se puede ir espaciando de forma periódica, hacerlo cada 2 o cada 3 años. Pero tener el cuidado fundamental de que sea una paciente responsable y que acude a su control. Porque aunque no creas el hecho de decirle, bueno, sí, estamos bien, te cito en 3 años o en 2 años, fácilmente esos 2 años se convierten en 4, se convierte en 6 años. Tenemos una idiosincrasia muy particular de dejar pasar el tiempo. Es algo muy, 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 muy frecuente en nuestra población. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, de esta manera concluimos con ya en nuestro sector de las consultas. Por favor, doctor, le quisiera pedir sus últimas recomendaciones sobre nuestro tema de prevención del cáncer en la mujer y también el compromiso de volverlo a tener en próximos talleres sobre diferentes temas que usted se ha vuelto ya un capísimo en aquello. Por favor, adelante, doctor. Bueno, primeramente agradecer nuevamente por la invitación. Realmente transmitir esto a la población es fundamental. ¿Qué recomendaciones son las más importantes? Pequeños cambios en nuestra vida pueden generar realmente un beneficio en la línea del tiempo a futuro. Actividad física, dejar de beber y dejar de fumar, te reduce considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer en la mujer. Y un mensaje muy importante a las mujeres y es algo de lo que uno se tiene que, pues, en parte sentir orgulloso. La mujer boliviana tiene una particularidad, que es una mujer heroica, es una mujer que puede sacrificarse ella con tal de no generar estrés ni perturbación ni ningún tipo de molestia a sus seres queridos, ¿no? La mujer tiene que aprender a quererse a ella misma, porque no hay nada más triste que perder a una mamá, a un hermano, a una prima. ¿Cómo evitar llegar a esto? Prevención y acudir al médico de manera oportuna. Romper ese temor, esa barrera de acceso. No hay excusas. Estamos ahora en un país donde no hay excusas. Si no tenemos seguro por algún tipo de trabajo, pues tenemos el seguro único de salud. No hay excusa para no acudir a la valoración médica.